Saludos, gracias por sintonizarnos en esta semana de reseñas con muchas informaciones. En esta semana nuestra compañera Adelaida Martínez tomó un avión y no sabemos dónde está. Así que esperamos que se notifique aquí. No, es una broma. Ella está en compromisos profesionales por Punta Cana. Así es que la tendremos después por aquí, pero vamos a compartir con todos ustedes con muchas informaciones, comentarios, entrevistas en reseñas. Esta semana ha sido muy movida con noticias, principalmente de la agenda del presidente de la República, Luis Abinader, que ha seguido en su peregrinar por todo el territorio nacional. Estuvo en Samaná y estuvo en otras provincias anunciando obras, así es que eso lo vamos a ver en el resumen de noticias que tiene Yarit Ortiz, pero también un tema que ha sido de debate de la semana es la ley de extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional y que ha generado muchos debates. Sobre ese tema tenemos nosotros una entrevista en la semana, en esta entrega con los dos diputados del Partido Revolucionario Moderno y varias entrevistas fuera del estudio con otros diputados, a ver qué piensan los diputados sobre ese tema. Pero vamos a ver el resumen con Yarit Ortiz de todas las noticias que ocurrieron en la semana. Así que adelante. Iniciamos el resumen informativo de esta semana con el fallecimiento el pasado domingo del popular comediante Nicolás Díaz, conocido como Margaro, quien fue hallado sin vida en su residencia del sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. En otras informaciones, el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción con un costo de 300 millones de pesos de la entrada a la provincia Santa Bárbara de Samaná, donde también entregó otras obras, la cual será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y contempla una intervención de 3.3 kilómetros desde el distrito municipal El Limón hasta llegar al municipio cabecera de la provincia. En el ámbito legal, el informe final de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al plan de humanización del sistema penitenciario reveló irregularidades en el manejo de los fondos administrados durante la gestión del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. La defensa del ex procurador no tardó en responder. Aseguraron el pasado lunes que la auditoría de la Cámara de Cuentas no señala soborno ni sobrevaloración en la ejecución del plan de humanización del sistema penitenciario implementado por este durante su gestión, calificando de insólito y violatorio. Esta semana también se sumó una buena noticia. La selección masculina de fútbol de República Dominicana logró la noche del miércoles el milagro y derrotó 1-0 a Jamaica en un partido de cuartos de finales correspondientes al Campeonato Masculino U20 de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol CONCACAF 2022. Con esta victoria, el equipo dominicano avanza a las semifinales del certamen y se clasifica para el Mundial Sub-20 FIFA de Indonesia 2023. Y otra noticia que causó revuelo fue la alerta de Estados Unidos a nivel 2 de viajes a ciudadanos a la República Dominicana por la alta tasa de criminalidad, asaltos y agresiones sexuales, así como el incremento en los casos de COVID-19. Alerta que tuvo una respuesta inmediata del presidente de la República, Luis Abinader, quien resaltó que el país está entre los 7 más seguros del mundo para los turistas, según informes internacionales. Y en el marco de la seguridad ciudadana, el presidente Luis Abinader encabezó la presentación de la nueva plataforma de Sistema Integral de Dirección de Mando, Comando y Control SITCO, la cual tiene como objetivo disminuir la criminalidad en el país y garantizar la seguridad ciudadana. El pasado miércoles, tras un año prófugo de la justicia, fue detenido el abogado Johnny Portorreal. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó del arresto de Portorreal, principal imputado en la presunta estafa
a 283 personas con la promesa de cobrar la supuesta herencia de la familia Rosario. Pasando a otras noticias, en la segunda edición del Premio Europeo de los Derechos Humanos en la República Dominicana, la Unión Europea y Estados miembros reconocieron a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, por su trayectoria profesional dedicada a garantizar la justicia y la democracia dominicana y su infatigable lucha contra la corrupción. Y este jueves, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno designó al abogado Sigmund Freud como delegado político ante la Junta Central Electoral en sustitución de Orlando Jorge Mera. Y un tema que sigue en el tapete es la ley sobre extinción de dominio. Y es que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que los legisladores tienen el firme compromiso con la aprobación de la ley de extinción de dominio, legislación que ha desarrollado una serie de enfrentamientos entre los diversos partidos políticos. En ese sentido, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó en un video colgado en su cuenta de Twitter que la ley de extinción de dominio debe aprobarse sí o sí. De su lado, el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que en las próximas semanas debería aprobarse en el Congreso Nacional la ley, asegurando: estamos comprometidos con el proceso de la transparencia y de ser un ejemplo de democracia, dijo el mandatario. Y pasando al ámbito internacional, los cuerpos de 51 migrantes muertos fueron encontrados la tarde del lunes en un remolque de un camión abandonado al sureste de San Antonio, Texas. El hallazgo fue confirmado por las autoridades locales. Y es que los migrantes hallados esta semana dentro de una troca camión en Texas ya iban en el vehículo cuando este pasó por un retén carretero de la patrulla fronteriza antes de llegar a San Antonio, donde decenas de ellos fueron encontrados muertos, dijo un funcionario federal estadounidense el pasado jueves. Y continuando con las informaciones internacionales, Estados Unidos volvió a escribir una página memorable en su historia. El pasado jueves, cuando Ketanji Brown Jackson prestó juramento como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema. El nombramiento de esta mujer de 51 años por parte del presidente demócrata Joe Biden significa que los hombres blancos ya no son mayoría en el máximo tribunal del país por primera vez en 233 años. Hasta aquí las noticias. Yarit Ortiz para Reseñas. Hoy en Reseñas nos acompañan los diputados del Partido Revolucionario Moderno PRM, Aníbal Díaz y Sandro Sánchez. Aníbal Díaz, abogado, comunicador y político, inició su vida política en el 1997 como militante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Díaz trabajó como vocero de la alcaldía en la gestión de David Collado y director de la Defensoría y Uso de Espacios Públicos de la alcaldía. Hoy es diputado por la capital y representante del PRM en el Congreso Nacional. También nos acompaña Sandro Sánchez, abogado y representante del Partido Revolucionario Moderno PRM en la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo. Fue regidor en el periodo 2016-2020 en el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, desde donde impulsó políticas en favor de la juventud, la mujer y los sectores vulnerables. Hoy en Reseñas nos acompañan los diputados del PRM, Aníbal Díaz y Sandro Sánchez. Y como habíamos anunciado, señores, íbamos a tener un plato fuerte en esta entrega de reseñas. Hoy, distinguidos diputados de la República, Aníbal Díaz de la circunscripción número 2 y Sandro Sánchez de la circunscripción número 5 de Los Alcarrizos y Pedro Brán,
vienen invitados por reseña para tratar un tema candente que está en el tapete y que de eso es que se habla, aunque este es un proyecto de ley de extinción de dominio que tiene un tiempecito debatiéndose de si pasa, si no pasa, si se aprueba o no se aprueba. Ha sido en las 2 últimas semanas en donde ese tema ha tomado la preferencia en los medios de comunicación. Y la ley de extinción de dominio, que en muchos países de América Latina ya se está aplicando, en otros también se está discutiendo, como en el Congreso de la República Dominicana, lo que implica es que aquellos bienes que la gente adquiere de manera ilícita puedan ser decomisados por el Estado e incautados por el Estado. Esa ley se aplicó por primera vez en Colombia a raíz de en 1996, cuando se aprobó esa ley y fue aplicada a los bienes del narcotraficante Gaviria, también Pablo Escobar Gaviria. Entonces también está funcionando en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica se está discutiendo. En México ya funciona desde el año 2019, en Argentina también. Ahora, en esta primera entrega, de esta primera etapa del programa, nosotros queremos centrarnos, Aníbal y Sandro, les doy la bienvenida al programa. Gracias. Quiero centrarme en el punto de la pertinencia de la ley. ¿Qué tan pertinente es la ley, si es necesaria? Vamos a comenzar con Aníbal, Sandro. Muy bien. Bueno, primero gracias, profesor Rafael Núñez. Para mí de muchísimo agrado estar con usted, con la audiencia y obviamente compartiendo este espacio de información y de debate también con un colega a quien yo respeto mucho, el diputado Sandro Sánchez, diputado de la provincia de Santo Domingo por los Alcarrizos. Para mí, como diputado de la capital, que he encontrado en el Congreso una expresión muy plural del liderazgo de este país, he observado con mucha admiración su capacidad, su nivel técnico y sobre todo el conocimiento que tiene del derecho constitucional y del derecho penal. Mire, yo creo que la ley es pertinente, es necesaria, urge que la sociedad tenga un vector que pueda canalizar los deseos que tiene la sociedad de que haya recuperación de lo que es indebidamente producido, de lo que resulta de actividades que sean ilícitas, de lo que resulta del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos, de esas actividades que de alguna manera u otra han generado gran fortuna frente a una desigualdad social que va generando entonces esa fragmentación en la que la gente cada vez más dice, pero yo quisiera ver que al que roba, al que señalamos o al que advertimos, que muchas veces la auditoría popular es más eficaz que los propios mecanismos institucionales. Y la gente con esa auditoría visual enrostra, marca, señala, apunta esa expresión de acumulación de riqueza extraña, de gente que no tiene cómo probarlo. Yo creo que es necesaria y que además es un clamor de una parte importante de la sociedad. ¿Por qué la necesidad de esa ley, Sandro? Primero, buenos días, gracias por la invitación y gracias a Aníbal Díaz, diputado de la capital, por permitirnos estar en este programa tan importante. Mira, primero nosotros debemos hablar del artículo 51 de la Constitución Dominicana. Justamente este artículo es que tiene una reserva de ley, sobre todo cuando hablamos de extinción de dominio. Definitivamente la República Dominicana, con esta reserva de ley del 2010, tenemos un reto. ¿Qué quiere decir reserva de ley para la audiencia? Bueno, justamente la reserva de ley es una figura jurídica que la Constitución manda a que hay que legislar una ley que es un mandato para que justamente el Congreso bicameral, Senado y Cámara de Diputados podamos entonces hacer una ley para regular la extinción de dominio en la República Dominicana. Vámonos justamente a la parte práctica. Nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico lo que sería los delitos continuos, es decir, una actividad ilícita que se haga, por ejemplo, en el 2010, después de tener ya la figura de la extinción de dominio, pero que ya en el 2022, justamente el resultado de esa actividad ilícita tenga que ser atacado. Ahí hablamos también de lo que sería
la irretroactividad de la ley, que es el artículo 110 de la Constitución Dominicana. Y la parte nodal de la discusión justamente es que la ley es necesaria por mandato constitucional y obviamente también es necesaria por la necesidad de atacar un mal que está afectando obviamente los patrimonios que el Estado pudiera tener en su parte normativa, en la parte de decir recuperar los bienes que han sido ilícitos y que están afectando el crecimiento económico o sobre todo la institucionalidad del país. Usted habla de irretroactividad, pero también hay otras personas juristas que hablan de retrospectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre ese juego de palabras que al parecer tiene la misma semántica? Los principales promotores de lo que sería contrarrestar el término de la irretroactividad hablan sobre el tiempo, que es lo que es retrospectivo, o sea, lo que es volver atrás. En ese sentido, habría que conjugar que en nuestro ordenamiento jurídico no podemos violar lo que es la irretroactividad, porque sería entonces darle la razón al Tribunal Constitucional, que es un tribunal de cierre, que es un legislador negativo, como dice Han Kelsey, que definitivamente si aprobamos una ley donde se pueda aplicar la irretroactividad sería nula de pleno derecho. Sin embargo, hay también, Aníbal, personas que dicen que esa ley puede aprobarse de manera orgánica y que sea autónoma, para que tenga como el rango constitucional y pueda ser una ley especial para eso, sui generis. Bueno, de hecho, y recogiendo un poco el tema de retroactivo y retrospectivo, la parte de la irretroactividad se refiere al alcance de una ley, ordenanza, resolución, mandato, en función del alcance que tiene. Es decir, yo legislo, ya sea por una ley, ya sea por un decreto presidencial o una resolución. El alcance de ese dispositivo, de ese estatuto aprobado, debe ser para lo porvenir o para el pasado, cuando le beneficie en función del que está siendo juzgado o una persona que es señalada. Usted tiene dos aspectos. La ley actual me es más lesiva. Bueno, pues entonces yo me sostengo de la ley más flaxa, que era la anterior. Ese es el criterio de siempre ir en defensa del individuo. Sin embargo, lo retrospectivo es decir que son los hechos que yo cometí, más que la legislación. Yo persigo el hecho que yo cometí ayer, que cometí antes de ayer, no así que yo estoy haciendo uso de una legislación anterior. En cuanto a la pertinencia también de la ley como mandato constitucional, como lo establece Sandro, la Constitución del 2010, la Constitución que promovió el presidente Fernández, que fue una Constitución de mucho debate, bastante profunda, independientemente de diferencias con el presidente Fernández, tuvo un momento importante de aporte a esa Constitución. Esa Constitución manda a hacer otras situaciones, como el propio ley de extinción, nos ordena tomar aspectos relativos a la propiedad, una serie de situaciones más que le sobrevienen como mandato a la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que resulta? La Constitución, como código de leyes, genera derechos y genera obligaciones. Y como bien lo dice Sandro, el fiscal, el vigilante, el garante del cumplimiento correcto, fiel a la Constitución y para interpretarla cuando hay algún tipo de contravención difusa, es precisamente el Tribunal Constitucional. Cualquier ley que aprobemos nosotros en el Congreso y que le demos la categoría de irretroactiva a esa ley, que le demos la capacidad de esa ley juzgar lo anterior como competencia de lo que ella ordena, esa ley es simple y llanamente muy asociado a lo que pasa con el aborto. ¿El aborto es un tema ideológico? No. ¿El aborto es un tema espiritual? No. Es un tema constitucional, porque la Constitución dice que la vida empieza desde la concepción. Igual pasa con el tema del pasado. ¿Qué está en la Constitución? ¿Qué está en la Constitución? Entonces, si yo apruebo una ley, igual que si yo apruebo el aborto, el tribunal tiene que defender la constitucionalidad de la vida. Igual tiene que defender la constitucionalidad de la aplicación de la ley, que no puede ser bajo ningún concepto un mirar atrás, que no puede ser bajo ningún concepto perseguir y juzgar como ámbito de competencia hacia el pasado. Viendo, Sandro, diputado Sandro Sánchez, lo que ha ocurrido en América Latina y la misma
iniciativa que nace en el seno de las Naciones Unidas con el tema de las drogas, podemos ver que en los países donde se ha aplicado tiene debilidades, pero tiene fortalezas. En Guatemala hay más de 70 casos de extinción de dominio que sean. Por ejemplo, el presidente Saca está siendo perseguido y muchos de sus bienes han sido incautados. El presidente de El Salvador también, Funes, aunque está asilado en Nicaragua también. La preocupación de la sociedad siempre ha sido, va en dos vertientes. Gente que llega a los puestos públicos, se hace millonario, exhibe esa riqueza, no pasa nada, pero también gente que lava recursos, riquezas que vienen del narcotráfico. ¿Cómo es que estas sociedades con tanta debilidad institucional van a bregar con eso? Yo mismo favorezco que eso tenga un freno. Ahora, ¿dónde está el peligro de una legislación de ese tipo, de que puedan dañar derechos fundamentales como, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad? Cuénteme de eso. Mira, primero quiero aclarar, el proyecto marco normativo que tiene la ONU, las Naciones Unidas, justamente tiene la retroactividad como parte formal del proyecto, lo que no puede aplicar en la República Dominicana. De hecho, para nosotros, y quiero decirlo con responsabilidad, nosotros, y voy a hablar ahora prácticamente de manera institucional, el partido al que yo pertenezco ha asumido de manera formal a aprobar la ley. Claro está, como legislador de la República, nosotros somos lo primero que interpretamos la Constitución. La Constitución se interpreta de manera cotidiana los legisladores, la interpretan los jueces de manera en el control difuso, que son los tribunales ordinarios, y la interpreta el Tribunal Constitucional, que es justamente el gendarme, el defensor de la constitucionalidad, como dijo muy bien Aníbal Díaz. Ahora pudiéramos nosotros explicar brevemente cuál sería la parte que el Estado debe cuidar. Cuando hablamos de extinción de dominio es expropiar, pero la Constitución manda como ordenamiento jurídico que debe haber una sentencia firme. Y hay países donde se ha aplicado sin sentencia. Bueno, lo que pasa es que nuestro ordenamiento dice que debe haber sentencia firme, aunque los promotores hablan de medida cautelar de manera sumaria, que va a ser un proceso expreso de 8 o 6 meses, aunque nosotros sabemos que los recursos y sobre todo el ordenamiento jurídico nuestro manda muy lento, que no tiene los operadores de justicia no tendríamos ahora la facultad de decir que la vamos a aplicar en esa forma acelerada que manda justamente en el derecho comparado. Ahora, la parte del faro de la prueba, y justamente es lo que pudiera crear en cierto modo distorsión a la aplicación. Porque nosotros... Déjeme ahí a ver la distorsión en la aplicación, que es el segundo tema que vamos a tratar, Aníbal, para después de esta pausa. Así es que regresamos en breve. Volvemos con esta rica discusión del tema de la ley de extinción de dominio que conoce el Congreso Nacional y que ha suscitado mucho interés en sectores de la opinión pública. Decíamos ahorita del tema de lo que esa ley pudiera crear en su aplicación, que vaya a dañar temas fundamentales, pero nosotros queremos, antes de darle la palabra al diputado Sandro Sánchez, ver lo que opinan otros diputados de la República que fueron consultados por reseñas. Adelante. Nos encontramos en la sede del Congreso Nacional, donde estaremos conociendo las impresiones de los legisladores sobre el proyecto de ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Es un proyecto que ha sido controversial cuando se redepositó, porque es un proyecto que fue depositado desde el año 2010, pero el partido de gobierno de ese momento, que era mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, nunca tuvo el interés. Ahora mismo, más que nunca, es necesario porque hay que recuperar lo robado,
Inicialmente tenía confrontaciones con lo que tenía que ver con la Constitución de la República, porque ninguna ley puede ser contradictoria a la Carta Magna, pero ya todo eso ha sido subsanado y consensuado. Entendemos que habrá una ley de extinción de dominio adecuada para recuperar los robados, ya que es muy necesario para que sea reincorporado a las arcas públicas y a la economía dominicana. Es una ley que se quiere para el país. Lo único es que la ley es hasta un punto o una coma puede variar la voluntad del legislador. Es una ley esperada por la República Dominicana porque ya está vigente en otros países. Entonces nosotros entendemos que son ellos los culpables de que la ley no se haya aprobado, porque la única parte controversial que existe es la parte de la retroactividad. ¿Qué quiere decir? Que si se aplica la ley, si se aprueba la ley, entonces muchos casos que han sucedido en el transcurso de los años tendrían que revisarse. Es decir, que no es una cosa nosotros por salvar a lo que fuimos parte de los gobiernos pasados, sino que ellos quieren ahora que la ley sea retroactiva, porque ellos no quieren que se les sume lo que ellos están haciendo y lo que ellos pueden hacer en los sucesivos. La ley no puede crear ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría. Entonces ahí es que ha venido el conflicto. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández está de acuerdo con la ley de extinción de dominio, no se opone, pero siempre y cuando se salven los aspectos que tienen que ver con la inconstitucionalidad, por ejemplo, la retrospectividad y la irretroactividad de las leyes, que está definido no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales, en los derechos humanos, y que en definitiva vaya a beneficiar al país. Sí estamos empeñados en que la ley de extinción de dominio sea aprobada, pero hay que tomar en cuenta lo que se llama el artículo 110 de la Constitución con respecto a la retroactividad, pero también en el caso de nosotros, los Pereira, nosotros queremos que la evasión fiscal también sea incluida, que es lo que le pasa al partido de gobierno que quiere evadir esa parte, porque parece que ellos se están basando más en lo político y está dirigida a un sector de la oposición. Desde el Congreso Nacional para Reseñas, María Alejandra La Sala. Gracias, María Alejandra. Bueno, ustedes vieron las opiniones de sus colegas en el Congreso Nacional. Me llama mucho la atención, Sandro y Aníbal, la expresión de Carlos de Jesús, del partido de ustedes, que dice recuperar los robados. ¿Eso es prudente, esa expresión? Mira, primero nosotros debemos expresar de que respondemos al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Y justamente tenemos un código penal, que aunque estamos en proceso de modificación, tenemos la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos y terrorismo. Justamente, la parte más nodal de la discusión de la extinción de dominio es porque es a los bienes civiles de la actividad ilícita, que no es atacar a la persona, señores, es justamente atacar los bienes ilícitos que pudiera tener un actor. Por ejemplo, dicen los principales promotores del derecho comparado que esta materia ni es civil ni es penal. Una ley nueva. Sui generis. Sui generis. Y sobre todo, es la parte que lo que busca el Estado es tratar de expropiar bienes que hayan sido producto de la actividad ilícita. Tenemos la figura jurídica del lavado de activos. Lo que pasa es que el lavado de activos no le garantiza al Estado que cuando el decomiso llegue, la expropiación sea efectiva. Sí. Y justamente lo que andamos buscando es que los bienes producto de la actividad ilícita, el Estado pueda expropiarlo y administrarlo, pero hay una parte fundamental que hay que discutirla y es el fardo de las pruebas. Justamente, todo el mundo sabe que en un sistema penal adversatorio de las pruebas es al Ministerio Público, a la parte acusadora a la que le corresponde probar ante el juez la acusación. En este caso, todo aquel que no pueda probar después de la acusación de que los bienes han sido producto de una actividad ilícita, entonces es él que tiene que probar de dónde ha traído los bienes. Diputado de la capital, Aníbal Díaz, cuando un militante del partido de usted en el gobierno dice
recuperar lo robado. A mí como ciudadano me da la impresión de que no se ha recuperado lo robado porque no hay una ley, tal como usted está señalando, esas leyes que usted mencionó. ¿Cuál es su parecer? Primero usted hace un planteamiento correcto. Eso plantearía como que hace falta que haya una ley especial para recuperar lo robado y evidentemente eso con mucha humildad le da un sesgo político y cualquieriza el debate. Así es. Aquí de lo que se trata, primero hay una aspiración profunda que surge del vientre del pueblo dominicano de quitarle a la gente lo que se robó, lo que hizo de manera indebida y no los exhibe. Y eso, todo el mundo está de acuerdo con eso. Por eso es que hay que tener cuidado con las consignas. Las consignas no pueden ser ley. Usted no puede creer que usted va a hacer una consigna y con eso vamos a hacer una ley. No, no. Todos estamos de acuerdo en que se recupere lo robado, todos estamos de acuerdo en que haya sanción y el que hizo algo negativo, algo ilegal, vaya preso. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Exactamente. El sistema, usted mencionaba, don Rafael, amigos televidentes, Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Googlee con nosotros y vaya y entre y busque en El Salvador, Guatemala y vea también que en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en Rusia no existe esta legislación y ellos son desarrollados y tienen mucha riqueza y ellos no recuperan lo robado. Ellos lo recuperan y quizás la gente roba menos allí. Entonces hay que tener cuidado cuando las consignas se quieren convertir en ley. Una cosa es una consigna que enérgicamente promueve lo que la gente quiere, que yo estoy de acuerdo con ello. Y hay que tener mucho cuidado porque en este país la debilidad institucional puede convertir un instrumento fiel, coherente con lo que pensamos la mayoría, puede convertirse entonces en un elemento distorsionador, disociador y además como una palanca para que el combustión del resentimiento, de los odios de gente que tiene autoridad de paso, porque vamos a ver quién aplica la ley, Ministerio Público. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir y yo le quiero pedir excusas inclusive, pero es que la realidad, cuando usted coloca en un contexto que hace 2 o 3 semanas se allanó la oficina de los abogados de una persona que está sometida a la justicia, no le ponga nombre a eso. A Juan Pérez lo sometieron a la justicia y contrató 3 abogados. Y le allanan la oficina a los abogados de Juan Pérez. Si al mismo tiempo yo digo que voy a dar una ley para que esa autoridad que puede allanarle hasta al abogado, entienda, yo voy a la confesión y me confieso como un señor Sedano, Dios lo tenga en gloria. Hoy hasta el padre va preso. El obispo. Usted no puede buscar el pastor que recibió una confesión y enjuiciarlo. Usted tiene que tener cuidado con eso. Sí. Cuando usted presenta eso a la par con un procedimiento que te permita entrar en la máquina del tiempo e ir a discutir lo que pasó hace 20 años, lo que se hizo hace 4 o 5 procesos, eso da una, entre armonía y sintonía, da una nota discordante, sí, que te pone a pensar y yo le voy a entregar ese instrumento así a una autoridad que pudiera ser desbocada, desmedida. Yo creo que por eso el legislador de toda la vida, la figura como legislador desde Grecia y Roma, por eso surgen los jueces, por eso surge el fiscal, pero por eso surge la ley. Porque el juez no toma decisión por la vehemencia de lo que él cree, por la vehemencia de lo que le probaron. Y por eso hemos sustituido como corriente de derecho y como sociedad la íntima convicción que era antes, como lo que se fallaba, la íntima convicción del juez. Eso se echó al pasado. Y ahora es el debido proceso, la legalidad de la prueba, como un estatuto de derecho que nos permita convivir en sociedad. Porque si mañana Aníbal Díaz, el presidente Luis Abinader, lo designa Procurador General de la República, el presidente Collado me designa Procurador General de la República, y yo decido que yo voy a perseguirle la riqueza a Rafael Núñez. Yo voy a poner un ejemplo que genere más nivel de sensación, porque la gente sabe que usted es un hombre serio, y aquí los hombres serios no ha ido bien, pero tenemos poca riqueza. Sí. Vamos a caerle atrás a un pelotero. Sí. Yo me puse para me puse para el pobre Sammy Sosa. Hoy entonces yo lleno de resentimiento, porque yo me hice abogado a los 21 años, fui locutor a los 17 años, y tengo 43 años de edad.
gané 2 elecciones y no solamente cobré una, me quitaron otra. Sí, y si yo fuera un amargado y acomplejado, entonces esos complejos me tuvieran a mí peligroso, con resentimiento. Entonces yo quiero ahora ponerme para Sammy, porque Sammy, como no tiene mi preparación, pero es rico, a mí me molesta lo de Sammy. No, cuidado con eso no puede ser. Hay que ir despacio, hay que entender que la legalidad de los procesos nos conviene al todo. Lo que le conviene al todo le conviene a cada uno de los individuos. Hay que aprobar una ley. Yo voy a votar por una ley de extinción de dominio y voy a promover la aprobación, pero de una ley que tenga los contenedores sociales, con una ley que tenga la salvaguarda, que tenga los sensores, una ley que le advierta, como usted vaya muy cerca y se esté parqueando, ¡ey, cuidado! Hasta ahí no. Una ley que le permita a la autoridad recuperar lo que se ha hecho de manera incorrecta, pero que tenga la tutela debida de proteger el derecho a la propiedad de la gente, que tenga bien claro el freno de proteger lo que la gente ha producido de manera correcta, y que sobre todas las cosas, cualquier decisión que pueda resultar, que pueda enajenar el patrimonio de alguien, resulte no del interés de un persecutor intolerante, rabioso o lleno de complejos, sino que eso descanse sobre el debido proceso y sobre la justicia. El que robó, robó. Ahora, usted no puede venir con una autoridad y entender que en esta sociedad somos todos ladrones, porque no es verdad. No es verdad. Eso no es así. Así es. Importante el juicio del diputado de la capital, Aníbal Díaz, ahora Sandro Sánchez, diputado de la circunscripción número 5 del distrito de Los Alcarrizos y Pedro Brán. Eso es así. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde se ubica el equilibrio entre lo que está diciendo el diputado Aníbal Díaz, con lo que yo estoy de acuerdo, y la posibilidad de nosotros tener una ley? Porque aquí no puede seguir pasando, por ejemplo, que fulano de tal, para esconder todo el dinero de la droga, tiene un dealer o tiene unas bancas o tiene tal situación, o de la corrupción misma del gobierno. ¿Dónde ubica usted? Nosotros tenemos en la Constitución 2 artículos que son transversales para todos los casos. Son el artículo 68 y el artículo 69. La garantía de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Exacto. Que de hecho los jueces lo tienen como una especie de acompañamiento al lado. Sí. Y Aníbal acaba de decir algo muy importante, y es que los jueces, ya a partir de que el ordenamiento jurídico con el Código Procesal Penal, ya los jueces no tienen íntima convicción, tienen justamente la máxima de experiencia como parte fundamental a la hora de estatuir en derecho. Pero hay un punto que nosotros quisiéramos robustecerlo con lo que dijo Aníbal, el principio de legalidad. O sea, el funcionario, el juez, el fiscal, el abogado, el ciudadano tienen que actuar bajo el manto de la ley. O sea, nadie puede estar por encima de la ley. Y de hecho, quisiéramos nosotros decir que aprobamos y estamos comprometidos no solamente por el mandato que ha salido de nuestro partido, sino también como legislador de la República. Creemos que esta legislación es pertinente porque vamos a poner una parte fáctica. Por ejemplo, encontramos una lancha de matrícula colombiana, por así decirlo, puede ser de un país X, en la costa dominicana. La ley de lavado de activos dice que debe haber una acusación contra una persona. La ley de extinción de dominio dice que no es contra una persona, que es contra los bienes de origen ilícito. Como el proceso penal lleva la acusación hacia una persona, la ley de lavado de activos sí lo puede buscar la persona, pero la de extinción de dominio no necesita una persona para la acusación. Ahí cabe el primer ejemplo fáctico para extinguir ese dominio, que se desconoce el origen, se desconoce de quién es, pero sí hay una actividad ilícita que hasta que se demuestre quién pueda venir esa lancha mía, mientras tanto hay una extinción de dominio. Por ejemplo, para que haya la extinción de una... Pero perdóname, Sandro, ahí mismo. Dejaron la lancha, se dieron un humo en Palmilla y dejaron la lancha y la tomó el Ministerio Público. Entiende que esa lancha es grande y es cara, eso no es de un dominicano, lo presume. Sí. No encontró droga en la lancha, pero la encontró varada. Se dieron un humo y se fueron por ahí. Yo estoy hablando para que lo entienda el dominicano común. Sí. Extinguimos la lancha. Resulta que la lancha era de un hombre que lo que era casado. Dejó la lancha varada porque se dieron cuenta que estaba ahí con una novia. Y anda después ya queriendo recuperar su lancha. ¿Cómo la recupera?
Mira, Está pasando, perdón, ese ejemplo está pasando que usted menciona, por ejemplo, el presidente Funes, que se fue para Nicaragua. Bienes que pertenecen a él y que se indican como que son de producto de la corrupción, fueron incautados. Si la ley se aprueba en el sentido en que se está discutiendo aquí, no hubiese sido posible alcanzar los bienes de él porque él no está presente, no está físicamente. Eso. Es que la ley no es contra la persona, es contra los bienes ilícitos de una actividad que de hecho la ley puede perseguir. Okay. No es contra la persona. Por eso los expertos han tratado de explicar que no es penal ni civil, con una ley nueva. Vamos a hacer una pausa. Pero por eso Aníbal, es que tenemos que discutir bien cómo decomisamos, el alcance de ese decomiso, el objeto y naturaleza, para que eso no se convierta en una tabla rasa. Vamos a discutirlo después de la pausa. Bien, señores, aquí estamos de nuevo en este importante debate sobre la ley de extinción de dominio. La ley es de materia civil, es materia penal, es una ley orgánica o es una ley normal. Yo pregunto a los dos, ¿no sería bueno que el Congreso Nacional pudiese buscar la opinión del Tribunal Constitucional previo a su aprobación, de manera que sepa si va a aprobar una ley normal o una ley orgánica? Usted está televisión, pero como nosotros somos discípulos de radio también, sí. Don Rafael le ha echado un cubo aquí que le pidamos permiso al tribunal, don Rafael, y lo serio que lo dijo. Sí. Don Rafael, no es permiso, o sea, es como control. No, pero Sandro le va a explicar, sí, hay un mecanismo para ese tipo de jurídico, nosotros no tenemos el control previo de las leyes. Exacto. Nosotros, los legisladores, tenemos una interpretación cotidiana, o sea, sí, interpretamos la ley a la hora de formularla. Ahora, sí tenemos el control previo, te lo dijo como dijo Aníbal, el control previo de los tratados internacionales, eso sí, eso el tribunal lo opina y luego lo ratificamos. Y Sandro y los demás congresistas que están viendo este programa y los amigos que son acuciosos, investigan, este es un programa que genera una audiencia inteligente, saben que hay una oficina de apoyo legislativo para esos procesos, que es la OFITREL, en la Cámara de Diputados, que cuando hay alguna confusión, que la hay. Yo lo reviso. Esa oficina... Entonces hay oficina técnica de revisión legislativa. ¿Hay garantías entonces de que esa no va a ser una ley ordinaria, sino una ley orgánica? Lo primero es que la ley, o sea, la aprobación de una iniciativa de ordenanza, de reglamento, de carácter constitucional, de hecho es orgánica. Ahí voy. De hecho es orgánica porque viene como mandato, como decía el honorable diputado Sandro Sánchez, y además, como ustedes se han podido dar cuenta, un maestro del derecho y del derecho constitucional, es una ley que resulta de un mandato constitucional y como tal tiene la consecuencia de ser una aplicación de carácter constitucional. Voy a robustecer un poco más. Correcto. El artículo 112 de la Constitución habla de las leyes orgánicas. Tenemos, después del 2010, nosotros tenemos dos categorías, leyes ordinarias y leyes orgánicas. Las orgánicas necesitan el voto calificado de las 2/3 partes de los presentes en la Cámara, en cualquiera de las cámaras. Pero ¿qué pasa? Dice que todas las leyes que vayan a tocar los derechos fundamentales, económicos, municipales, y hay un catálogo completo, dice que son orgánicas. Nosotros decimos que si vamos a afectar los bienes, que es justamente un bien tangible, que es constitucional, que es fundamental, justamente debe ser orgánica. Hay tratadistas que dicen que no, que debe ser, que es una ley ordinaria, y nosotros entendemos que puede afectar derechos fundamentales, por tanto, para mí, mi criterio, debe ser una ley orgánica. Perfecto. Bueno, y el otro ejemplo, perdóname, y más que un criterio, es que lo hemos aplicado en derecho.
todas las leyes que sobrevienen, primero, y que implican la afectación, el tutelaje sobre un derecho fundamental protegido por la propia Constitución, es orgánico. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué el legislador lo prevé de esa manera? Al final las cosas no son solo porque son, tienen una razón para ser. En este caso se refiere a que la Constitución como tal, que es el Código Mayor que reglamenta la convivencia democrática, que nos dice dónde inician nuestros deberes y dónde también inicia nuestro derecho, como es una aprobación constitucional, lo que se hace es un efecto traslativo de ese derecho. Y como yo voy por una ley ya distinta a la Constitución, a tutelar, a modelar, a legislar sobre un aspecto fundamental, ella para protegerse a sí misma y proteger la sociedad, ordena que ese quórum sea calificado como es la propia Constitución. Entonces ahí caemos en un punto. El PRM no tiene mayoría calificada. Pero es que esta ley tiene que ser aprobada por el Congreso, no por el PRM. Es una marca país. Es que esta ley es una aspiración de la sociedad. Yo escucho al vocero en el Senado del PLD que está con un discurso altisonante diciendo que eso es político, que qué sé yo qué. O sea, lo veo como con una posición que no favorece la ley. Bueno, lo que pasa es que hay gente que está haciendo campaña electoral desde el Congreso y que no ha entendido el rol serio que tiene la sociedad detrás de este tema. En la recuperación de los recursos mal habidos, la recuperación de los robados, ese deseo de justicia que tiene el pueblo dominicano, que es lo que fundamenta esa separación social que se ha dado en otras sociedades. Cuando la sociedad crece y no hay justicia social y no hay equilibrio entre una masa importante de la gente que acumula riqueza y una gran mayoría se ve pobre, empieza a darse esa expresión difusa y ese odio, ese resentimiento, que hasta ahí es legítimo. Sin embargo, ese senador del PLD la verdad que lo que tienen es un debate político, porque ellos hablan de que al PRM no le interesa que se incluya la figura de la evasión fiscal. Y yo quiero decirle al querido senador PLDista y a todos los exfuncionarios PLDistas que si hay una figura jurídica que puede ser aplicada, a la que a mí me consta que le tienen miedo como el diablo a la cruz, los PLDistas que fueron corruptos, porque en el PLD hay mucha gente decente, sí, mucha gente buena que fue engañada muchos años por esa gente que gobernó. Ya lo sabe. Pero esos PLDistas verdes y morados, los que hicieron eso, los que lo hicieron, le tienen miedo a esa figura, se están escondiendo en un subterfugio legal. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted le hace auditoría a las tierras que tienen, por ejemplo, a las fincas que tienen, a las playas que tienen, ¿están pagando impuestos ustedes por eso? Saben que no. Cuando tú cruzas la contribución de impuestos sobre la renta, sobre lo que están pagando de IPI, por ejemplo, ¿lo están pagando? Usted sabe que no. Ahora, ellos quieren jugar porque esconden ese patrimonio y además quieren jugar porque cuando el presidente de la República, Luis Abinader, presenta su declaración jurada, presenta acciones mediante un instrumento legal que es una empresa que tiene domicilio fuera del territorio dominicano. Ese es un mecanismo usual de derecho que el derecho comercial, que ni es civil ni es penal, el comercial, establece para la relación del capital y para promover la inversión de gente que invierte en una nación distinta a su nación de origen y para poder proteger esos capitales, simplemente para eso. Diputado Sandro Sánchez, ¿usted qué entiende de ese discurso que en el Congreso Nacional le ha hecho, incluso ha retado el presidente de la República, que esta semana ha dicho que esa ley se va a aprobar? Tanto lo ha dicho él como el ministro de administrativo de la presidencia, Paliza. ¿Cuál es su parecer? Mira, si bien es cierto que nosotros sabemos que hay una necesidad imperiosa que demanda el país y que justamente ya en el derecho comparado por algo hay promotores, y es justamente buscar la forma de aplicar una ley que la Constitución la manda. No menos cierto es que no podemos politizar el tema. No lo podemos politizar porque hay una voluntad política. Ya justamente mi partido, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene voluntad y no podemos politizarla porque usted dijo algo importante ahorita. Si mañana nos obliga la Constitución de que es una ley orgánica, necesitamos una mayoría calificada. Por tanto, las 2/3 partes
de lo presente en ambas cámaras, necesitamos entonces el concurso de todos los bloques de partidos y el liderazgo nacional para aprobar la ley. Bueno, pero si se aplica, si se requería o se requiere una ley orgánica y ustedes necesitan la mayoría calificada, el país le va a ver el refajo a mucha gente que tras un discurso quiere esconder otra cosa. Y de verdad, como ciudadanos de la República, yo creo que nosotros necesitamos primero perseguir lo que es lavado de activos provenientes del narcotráfico, lo que es proveniente de la corrupción pública, que se ha quedado por muchos años sin sanción, y muchos subterfugios que han utilizado para eso. De manera que yo le doy la palabra a usted, mi querido amigo Aníbal Díaz, diputado de la capital, para que cierre con un criterio respecto a esta nueva ley, su posición, que lo escuché en el programa del Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias. Yo de verdad que le agradezco la oportunidad de vernos con esta importante audiencia a través de las diferentes repeticiones que se hacen por plataformas aliadas. Mire, yo creo que es importante entender que la sociedad dominicana tiene sed, clamor y necesidad de que haya recuperación de lo que se hizo mal, de lo que se robó, de lo que se construyó porque no fue robo, de gente que tiene que entender la diferencia, gente que con uso de la fuerza del poder prevaricó, se hizo aliado de otro, se hizo empresario de turno, ministros que aprobaban permisos y se hacían socios de dueños de hoteles, ministros que daban permisos para impacto ambiental y promover, establecer villas, ministros que promovían autorizaciones, que esa autorización implicaba perseguir y generar riqueza. Todas esas actuaciones no son robo. Entonces, por eso yo digo que la consigna no puede ser ley. Hay que recuperar, hay que deshacer esa fortuna mala vida. Ilícita. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y en mi caso es fundamental, yo tengo un compromiso con esta sociedad de que las cosas se hagan bien, de que tengamos una ley, pero una ley acorde a la institucionalidad. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier actitud que vaya más en una sed de venganza, que vaya en el ánimo de justicia. Yo quiero justicia, pero a mí me interesa una sociedad equilibrada, en la que yo tenga aprecio, cariño por don Rafael, que uno creció viéndolo siendo un creador de contenido desde una plataforma política diferente a la de uno, pero que nos une la sinergia de la ética, de hacer las cosas bien, porque los partidos políticos son instituciones sociales. Hay gente buena en todos los partidos y hay gente que hizo cosas incorrectas y se hizo mal en el camino. A eso hay que perseguirlo. La intolerancia es contra la acción, no contra la persona. Sandro Sánchez, 1 minuto tiene usted. Gracias, Rafael. Primero quiero agradecer la invitación de Aníbal Díaz y usted, que este programa de hecho tiene una gran audiencia. Y este mensaje que quiero dar es justamente para que los políticos tengamos cuidado. Este es un país que todos estamos comprometidos a convivir en él, independientemente de la simpatía, la militancia política, y que justamente el Estado de Derecho nos conmina a que hagamos lo correcto, lo que nos manda la ley y sobre todo lo que en este momento está mandando la sociedad. Aunque el soberano lo ejercemos por representación, dice el artículo 2 de la Constitución, es el pueblo también el que tiene la intención, la sed de justicia, de que la opulencia, la diferencia social, la desigualdad social se ha manifestado en el tiempo entre aquellos que tenemos la oportunidad de representar con probidad, con honestidad, con prudencia al Estado y otros que han tenido la oportunidad de ayudar, de hacer del Estado esa convivencia pacífica y sobre todo de hacer ese ajuste social a la sociedad y al contrario, han hecho un mal papel y a eso entonces debe haber un régimen de consecuencias porque entonces la impunidad no puede ser parte de la regla, debe ser justamente lo que demanda el imperio de la ley. Bueno, corroboro con todo lo que usted ha dicho. Así terminamos, gracias al diputado de la capital, Aníbal Díaz, al diputado Sandro Sánchez de la circunscripción número 5 de Los Alcarrizos y Pedro Brán, y ahí cerramos esta entrega, un importante debate sobre la ley de extinción de dominio. Que pasen buen fin de semana y nos vemos la próxima.
Noticias.